Mis hermanos, que Dios les bendiga. Es un privilegio poder estar aquí parado enfrente, dándole la honra y la gracias a mi Dios, porque verdaderamente yo no soy digno de estar parado aquí. Mas sin embargo, por su misericordia, pues estoy aquí y gracias a Dios por eso. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La palabra que me toca compartir. Y yo no sé por qué me metí en un lío bien grande, porque yo no sé leer casi y traigo mucho para leer. Primero quiero leer en Lucas 23 del 39 al 43 y quiero poner un cuadro, el Señor Jesús y a cada lado de él un malhechor, y quizás así lo podemos descifrar un poquito más claro. Dice en el versículo 39 de Lucas 23, dice: y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le respondió diciendo: ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y traje a leer esto, el pasaje completo, porque yo veo y puedo ver dos tipos de personas. Uno, el cual a pesar de la situación que estaba a punto de morir, pero tenía un corazón endurecido. Mas sin embargo estamos viendo el otro personaje que estaba creyendo en el Hijo de Dios, el cual había venido a este mundo a dar su vida por rescate de cada uno de nosotros. Y lo que yo quiero compartir es de que así como a él le dijo: desde hoy estarás conmigo, lo mismo el Señor nos dice a cada uno de nosotros cuando confiamos en él. Y yo quiero traer tres puntos así rapidito. Dice uno, dice: la salvación es Cristo. Y en Lucas 11:23 nos dice: y si el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. En Juan 14:6, hablando Jesús a los apóstoles y a los que estaban escuchando lo que él estaba hablando, dice, Jesús les dijo, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En mi vida personal, mi manera de ver a Dios o a ver a Cristo es de que verdaderamente yo creo que nosotros como humanos, nadie puede hacer nada para poder llegar a Dios, absolutamente nada, porque el llegar a Dios no es por lo que hacemos, sino por aquel en quien creemos. Y por eso el Señor Jesús vino a morir, porque nosotros no podíamos hacer nada para llegar a Él. Y como nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice: nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otra manera de llegar a Dios, solamente por Él. Cuando reconocemos de que Él es el único camino. Es el segundo punto, dice: el Cordero de Dios. En Juan 1:29 dice: el siguiente día vio Juan
a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En el 29 donde dice, ya me perdí. Dice, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si nos remontamos a los tiempos antiguos, que ofrecían corderos, ofrecían tórtolas, palomitas, terneros o chivitos, y algo que a veces yo creo que pasamos por alto y lo oímos del Cordero de Dios, pero cuando meditamos verdaderamente qué es el Cordero de Dios, es algo que vino directamente del cielo a morir en una cruz por cada uno de nosotros. Y si nosotros lo venimos o lo plantamos de la manera correcta, podemos entender tantas cosas que a lo menos a veces yo me quebranto de ver la misericordia de Dios y poder entender todo lo que Él hizo por nosotros. De que si no hubiera sido por Él, dice, todos estaríamos bajo maldición. Mas sin embargo, ese Cordero que bajó del cielo, como dice Juan aquí, cuando lo vio, es el Cordero de Dios, porque Él a eso vino a este mundo. La Escritura dice que Él hizo todas las cosas, lo que vemos y lo que no vemos. Y el que hizo todas las cosas se humilló y vino a morir en una cruz por nosotros. Algo que si lo meditamos y lo vemos, ¿verdad? Es algo que es bien tremendo. Y el tercer punto dice: hoy estarás conmigo. ¿Qué es lo que estamos viendo de la palabra, de lo que le dijo al que estaba por el lado de él? Que es en Lucas 23:43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y así yo digo, como le dijo a él, a cada uno de nosotros, cuando creemos en él, vamos a tener ese privilegio de estar con él también, porque yo digo, desde el momento que creemos en él, desde ese momento nosotros estamos apartados para él y estamos apuntados en el libro de la vida en el cielo, y somos para él. Solo tenemos que confiar en él, no en nosotros, sino en él. Y el último, si estamos el 18, hoy estarás conmigo. Dice en Lucas 15:10, dice: así os digo, hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Cuando reconocemos quiénes somos nosotros y quién es el que vino a morir por nosotros en una cruz, dice, hay fiesta en el cielo. Los ángeles celebran porque hay un miembro más en la familia del Señor. Y en Efesios 1:13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Algo bien interesante que me gusta recalcar, o sea, dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. O sea, no por lo que nosotros hacemos, sino por
oír y creer en aquel que vino a dar su vida por nosotros. Y yo pienso que es donde tenemos el triunfo, donde tenemos la victoria cuando creemos en Él. Y ya porque yo creo que ya me pasé, ya en el último versículo, ya para terminar, que a veces yo me quedo oyendo y tanto a veces como cristianos y como creyentes en el Señor, a veces dudamos de la salvación, o dudamos si podemos llegar hasta el final. Y yo digo, si vamos a estar pensando de que vamos a llegar y que vamos a dudar, quizás nunca vamos a llegar. Pero cuando creemos, como decía, cuando creemos en el Evangelio, cuando oímos la palabra de verdad por la cual somos salvos, entonces vamos a poder llegar, porque no vamos a permanecer por nuestras fuerzas, sino vamos a permanecer cuando creemos en aquel que dio su vida por nosotros. Entonces cuando vamos a poder llegar al fin. Y uno de los versículos que para mí tiene mucha fuerza, mucho poder, está en Romanos 10:4. Dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que en Él cree. Digo, si hemos creído en el Señor, ¿de qué nos van a condenar? Si el fin de la ley la llevó Cristo a la cruz, ahí terminó. Ahora el punto es este: si confiamos en nuestras fuerzas, eso tenemos que pensarlo y meditarlo. Pero si ponemos nuestra confianza en Él, Él nos sostiene hasta el final y vamos a estar con Él, porque Él ya pagó por nosotros. Somos sellados con el Espíritu Santo y somos para Él. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Gracias, mi hermano Pedro.